Gracias a Dios porque pues Él es bueno y de verdad que importante, como decía Ricky hace un rato, ¿no? Saber que de pues todo parte del corazón y la misma Biblia nos los advierte, dice, por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, de la abundancia del corazón va a hablar tu boca, de lo que hay en tu corazón, se va a conocer el árbol y el fruto que hay en ese corazón. Y prácticamente, pues el Señor Jesucristo lo que dijo, dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, lo que hemos visto en este Evangelio, como decía Ricky, pues sí tiene que ver con el corazón y prácticamente toda tu relación con Dios tiene que ver con el corazón que tú tengas para hacer las cosas delante de sus ojos de manera correcta. Entonces, pues sí es importante que cada vez que escuchemos la palabra de Dios, cada vez que vayamos a tener un devocional, cada vez que abras la escritura, de verdad dispón tu corazón, porque cada vez que abres la escritura, o como ahorita que estás escuchando lo que dice la escritura, a través de todo esto, pues haz de cuenta que Dios directamente te está hablando. O sea, esta es la revelación y la voluntad de Dios manifestada a la vida del creyente y a la vida del hombre. O sea, nosotros en algún tiempo no éramos creyentes, pero cuando vino la palabra de Dios nos dio entendimiento por su gracia, por su misericordia, porque muchas veces, aunque muchos de nosotros sabíamos y habíamos oído, pues esto no representaba absolutamente nada. Entonces, esta parte que vamos a ver el día de hoy, pues es una parte muy importante porque prácticamente esta celebración y este memorial es recordar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y que esa sangre preciosa que derramó en la cruz sirvió y fue útil no nada más para cubrir mis pecados, sino para limpiarlos completamente. Entonces, yo sí quisiera pedirte, eh, ahora sí que después de orar, de que oremos juntos, que pongas mucha atención, porque esto es importante que nosotros lo entendamos y esto particularmente va dirigido a todo creyente. O sea, es importante que nosotros sepamos que esto no es tampoco para cualquiera la celebración. La celebración dice que la hagamos, que no la hagamos indignamente, es decir, hazla con dignidad. ¿Cómo la podemos hacer con dignidad? Cuando verdaderamente tú y yo estamos dispuestos y pactamos con Dios que Él va a ser nuestro Señor, que nos hemos arrepentido, que hemos hecho caso a su llamado, le hemos entregado nuestra vida y le hemos entregado nuestro corazón y por lo tanto, como dice Juan 1:12, somos sus hijos. O sea, esto es particularmente para los hijos de Dios. Si tú en este momento, al final de la reunión, eres una persona que estás apenas escuchando y que estás apenas conectándote, que te invitaron y que no tienes los elementos y todo eso, no te preocupes. Al final vamos a dar una breve explicación o una explicación un poquito más concreta acerca de esta celebración. Y es importante que esto pues nada más lo hagamos las personas que tenemos un pacto, no porque seamos mejores que tú o que nadie, sino porque en ese proceso de vida Dios nos alcanzó. Y si tú estás conectándote, pues yo te garantizo que estás en ese punto y puedes tener un encuentro personal con Cristo el día de hoy y entonces sí poder participar, pero no hacerlo algo como bueno, pues así como sin considerar lo que esta celebración o esta ceremonia significa, sino que es muy importante que lo consideremos. Entonces vamos a orar, vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Yo creo que el mensaje pienso que no va a ser muy largo, con todo y la celebración, porque pues no hay mucho que decir, pero yo creo que los puntos que vamos a tocar son suficientes para que tú y yo podamos entender lo que estamos haciendo y cada vez que lo hemos hecho, a lo mejor lo hemos hecho sin entendimiento. Y cuando nosotros hacemos las cosas sin entendimiento no le damos el valor ni le damos el peso. Pero yo creo que hoy de manera puntual, en estos tiempos, como siempre, Marcos nos ha hablado, eh, el Evangelio, así como celestialmente,
pues decidimos predicar este evangelio. Yo creo que ha sido muy puntual en cada una de las enseñanzas y todos nosotros hemos recibido pues de estos versículos y capítulos de Marcos mucha bendición. No solamente Ricky, sino también su servidor, y estoy seguro que tú también. Entonces vamos a orar y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Y sobre todo, mi amado, como decía mi amada también, como decía Ricky, tu corazoncito, ese corazoncito precioso que Dios te dio, deja que Él lo sazone con su palabra, deja que Él lo acaricie con su amor, deja que Él lo consuele con su espíritu y permítele al Señor a que Él a través de la Escritura pueda, pues ahora sí que manifestarse a tu vida. Si por alguna razón has sido muy irregular en conectarte y hoy te estás conectado, no te preocupes, y aunque no participes de la Santa Cena, es importante que estés aquí con nosotros y veas todo esto, porque sin duda esto va a abrir parámetros maravillosos y celestiales y eternos sobre todo para tu vida, para tu familia. Padre Celestial, en esta hermosa tarde queremos poner nuestra vida delante de ti, entendiendo y sabiendo que ninguno de nosotros es digno, Señor, para pararse delante de tu presencia, sino que tú, Señor, a través de tu sacrificio, hiciste todo lo necesario para nosotros, para que cada uno de nosotros, en medio de esa misericordia y de esa gracia, podamos estar aquí, Señor, exponiéndonos a tu palabra y entendiendo poco a poco, Señor, lo que tú tienes en esta enseñanza, en ese contexto completo, Señor, donde nosotros podemos no tener los versículos fuera de contexto, sino ver exactamente cómo fueron predicados, enseñados y manifestados al hombre, Señor, como una herencia, como un testamento, como un legado para cada uno de nosotros. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si abrimos la escritura, por favor, ahí en Marcos, en el capítulo 14 y el versículo 12, pues prácticamente aquí es la institución de la Cena del Señor y este es el memorial que nosotros debemos de tener, lo que Cristo hizo por tu vida y por mi vida. Y por supuesto hacer esto con entendimiento, no hacerlo por una letanía, porque los demás lo hacen, sino con entendimiento. Y entonces con ese entendimiento nosotros podemos gozarnos y podemos celebrar y podemos hacerlo con dignidad. O sea, no que alguno de nosotros sea digno, simplemente lo podemos hacer con dignidad cuando lo hacemos de la manera correcta. Entonces dice el versículo 12, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y vamos a dejarlo ahí y vamos a ir explicando estos versículos poco a poco y vamos a dejar que el Señor Jesucristo nos habla a través de esta porción de la Escritura. Aquí lo más importante y lo más relevante es que nosotros entendamos qué es la Pascua. La Pascua es una celebración de las más importantes o la más importante del pueblo judío, que justamente se festeja la liberación de la muerte de los primogénitos de Egipto. En aquel entonces, cuando Israel había estado en cautividad y Moisés como su líder había sido enviado por Dios para liberar a todo el pueblo de Israel después de 430 años de esclavitud, o sea, es mucha esclavitud, son muchos años de aflicción, son muchos años de estar sometidos al pecado, porque Egipto representa al mundo y el mundo es el que nutre de pecado pues a toda la humanidad. Y nosotros, muchos de nosotros ahí nos nutrimos durante muchos años y estábamos perdidos, no 430 años, pero sí perdidos y condenados a muerte. Entonces la última plaga justamente fue el ángel de la muerte, que paseaba por todo el pueblo de Egipto, y la instrucción de parte de Dios es que ellos tomaran un cordero en un pacto, lo sacrificaran y rociaran su sangre y la pusieran en los dinteles, en las ventanas y en las puertas de cada una de las casas de estos judíos, de estos creyentes. Y de esa manera la muerte iba a pasar de largo. Bueno, hoy en día Cristo es nuestra Pascua.
Cristo hizo lo mismo. Él derramó su sangre por nosotros, Él nos libró de la muerte y dice la Escritura que el que tiene al Hijo tiene la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, Pedro mismo dijo, Señor, ¿a quién iremos si tú eres el único que tienes palabras de vida eterna? Y realmente esto es hermoso saber que cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Él es el único que tiene no solamente palabras de vida eterna, sino nos ofrece vida eterna, es decir, venció a la muerte. Y la Escritura dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Algo que de manera regular y a través de las generaciones, pues las personas, el ser humano le ha tenido temor a la muerte. Bueno, Cristo nos liberó de la muerte. Bueno, la Pascua justamente es esa liberación de la muerte. Ahora, ¿cómo era esta celebración? Bueno, primeramente, y todo esto tiene simbolismos, y estos simbolismos es muy importante que tú y yo los entendamos y sepamos a qué se refieren. Hay muchísimos, no nos daría tiempo de ver cada uno de estos simbolismos, pero vamos a ver los más importantes. Lo primero era tener un cordero sin mancha, un cordero inmolado, un cordero sin defecto. No podían ser corderitos así tuertitos, que les faltara una oreja, que estuvieran cojos, que estuvieran con una patita quebrada. O sea, tenían que ser corderos perfectos, corderos sin ningún defecto, sin ninguna, así excelentes, corderos con toda una perfección óptica y bueno, una revisión también de esta misma perfección. Entonces, en ese sentir, mis amados, era este sacrificio de este cordero y esa revisión de este cordero. Este cordero se tenía que sacrificar. Después de ser sacrificado, la sangre de este cordero se tenía que rociar sobre el altar. Al rociarlo sobre el altar, en este acto, hace cuenta o hagan de cuenta que quedaban cubiertos, simplemente quedaban cubiertos los pecados del pueblo de Israel. Al quedar cubiertos, bueno, pues esto iba a durar un año y al año que viene tenían que volver a hacer exactamente lo mismo, un cordero sin mancha, un cordero inmolado, un cordero sin defecto, y tenían que volver a hacer este sacrificio y volver a rociar la sangre. Todo esto lo estuvieron haciendo a través de muchísimos años hasta los días de Jesús, hasta los tiempos de Jesús. Pero aquí vamos a ver cómo Jesús va a terminar con este pacto y va a establecer un nuevo pacto, que es justamente la cena del Señor. Y ahorita lo vamos a ver punto por punto. Ahora, ¿qué más implicaba esta Pascua? Bueno, implicaba que este cordero también fuese asado de manera total, era asado en forma total y bueno, esto después lo iban a comer en esa celebración. Pero al comerlo lo tenían que acompañar de panes sin levadura. Los panes sin levadura, mis amados, representan al creyente verdadero. Entonces, estos panes sin levadura que nos representan a nosotros, la levadura representa el pecado y por eso son panes sin levadura, es decir, personas sin pecado. ¿Por qué? Porque fueron en aquel entonces cubiertos, hoy en día a través de Cristo fueron limpiados de todo pecado. Ahora, estos panes sin levadura también tenían que ser acompañados de una mezcla, era como algo donde remojaban ese pan. Esa mezcla primeramente contenía hierbas amargas. Las hierbas amargas representan también la misma esclavitud y la amargura que representó el pecado durante nuestras vidas, el dolor, la aflicción, porque ciertamente el goce del pecado es temporal y es de minutos, pero siempre detrás del pecado va a traer muerte. El adúltero no vive en paz, el fornicario tampoco, el que embaraza y genera abortos tampoco, el que roba pues siempre anda buscando que no lo pesquen, igual el que asesina, igual el sicario, igual el que secuestra, igual el mentiroso, que no lo cachen en sus mentiras, el tramposo, el traidor, todo esto, el pecado, mis amados, siempre te va a perseguir, te va a acosar, va a generar aflicción, va a generar dolor y va a traer muerte a tu vida, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, estas hierbas amargas recordaban al pueblo de Israel toda esa muerte, toda esa amargura, toda esa desgracia y esa tristeza
que todos nosotros vivimos cuando estábamos inmersos en el pecado, porque la Biblia dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, estábamos apartados de la gracia de Dios, mas la gracia de Dios o el regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, estas hierbas amargas eran combinadas con manzanas, con nueces, con granados, y se hacía como una pasta y ahí remojaban el pan. Pero evidentemente tenía un sabor amargo. Por eso las galletitas que vamos a escoger pues no van a estar amargas, pero están sin sabor, porque simplemente son elementos que van a representar, van a simbolizar, no a representar, van a simbolizar meramente lo que en aquel entonces esto simbolizaba. Entonces de ahí, pues esto finalmente era acompañado con vino, diluido con agua, cantaban un par de alabanzas, el patriarca o el jefe de familia daba una explicación de todo esto, todo este significado, y es más o menos lo mismo que ahorita vamos a hacer, porque Cristo eliminó esta Pascua antigua del Antiguo Testamento y va a establecer esta nueva celebración que es la Santa Cena. Entonces vamos a seguir leyendo, por favor, y vamos a ver ahí el versículo 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: ir a la ciudad y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle. Y donde entre, digan al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron, como les había dicho, y prepararon la Pascua. Aquí, mis amados, podemos ver que esto es bueno, primeramente, el Evangelio de Lucas, que es un evangelio paralelo a la enseñanza que estamos viendo en el capítulo 22, versículo 8, nos cuentan que estos dos discípulos eran Pedro y Juan. Entonces, estos discípulos son los que tuvieron la encomienda de ir a este lugar con las indicaciones que el Señor Jesucristo les dio y preparar la Pascua. Ahora, aquí vemos que esta indicación es como enigmática, como que no es algo tan claro. ¿Por qué no es claro? Porque la Pascua tenía que celebrarse. La Pascua, Él tenía que estar con sus discípulos en esta última cena. Él tenía que participar porque Él les iba a explicar muchas cosas. Les iba a enseñar que cuando estaban ahí dirimiendo de quién era el mayor, Él lo que hizo fue lavarle los pies. Él iba a descubrir a la persona que lo traicionó o que lo iba a traicionar. Él les iba a explicar, iba a abogar el antiguo pacto, iba a establecer un nuevo pacto con los creyentes. Entonces esto era muy importante. Y estas personas, Pedro y Juan, eran personas de su entera confianza, y los manda por delante, pero con cuestiones totalmente de omnisciencia, un plan sobrenatural de parte de Dios, para que absolutamente nadie supiera, porque si Judas, que estaba ahí entre los 12, sabía, pues él de inmediato pues hubiese ido porque acuérdense que en el último versículo, los últimos versículos que vimos el domingo anterior, él estaba buscando ocasión o una oportunidad para entregarle. Entonces Jesucristo, sabiendo que lo iba a traicionar y que no era su tiempo todavía, porque se tenía que cumplir todo conforme a la Escritura, él utiliza esta omnisciencia, ¿verdad? Y les dice aquí, por ejemplo, dice a sus discípulos, dice: id a la ciudad, o sea, una ciudad que pues no sé a cuánto tiempo se hiciera esa ciudad, pero podía ser media hora, una hora. Imagínense el poder sobrenatural de parte de Dios, dice: y saldrá a su encuentro. ¿Cómo Dios tiene la capacidad de hacer las cosas exactas en el momento preciso? Para que tú y yo no nos desesperemos, como yo comprenderé, porque yo luego me desespero de que las cosas no coincidan exactamente con lo que yo planeé. Pero cuando Cristo lo tiene planeado, en el momento más indicado, más preciso, más exacto, más celestial, es cuando estas cosas que el Señor determina se encuentran. Ellos los mandan a esta ciudad, dice: y saldrá al encuentro un hombre. Imagínense qué coincidencia, ¿no? Que en ese momento coincida
que ellos llegan a la ciudad y en ese mismo momento pasa ese hombre. Ahora, este hombre, ¿qué estaba haciendo? Dice que llevaba un cántaro de agua y la indicación es que lo sigan. Regularmente esta actividad no correspondía a varones, era actividades de mujeres, como la mujer samaritana, que acuérdense que iba con su cántaro al pozo de Jacob y Jesús se acercó con ella y le pidió de beber. Era algo atípico, pero era algo fácil de identificar porque no había muchos hombres con cántaros yendo al pozo trayendo agua. Sin embargo, aquí le dijo, tú te lo vas a encontrar en ese preciso momento que entres a la ciudad, como Dios hace las cosas exactas y precisas, y le dice, síganle. Así de exacto y preciso, mi amado y mi amada, es con tu vida, aunque no lo entendamos. Y yo soy el primero muchas veces en no entender muchas cosas, pero Dios no nos pide que entendamos, nos pide que le creamos, nos pide que confiemos en su palabra. Entonces que no perdamos la confianza porque tiene grande galardón, eso es lo que nos pide. Y entonces dice seguirle, versículo 14, y donde entre, decir al señor de la casa, otra indicación, no es con él nada más entró ahí, pero no es el señor de la casa, ahí va a estar el señor de la casa, otra indicación, otro rompecabezas sobrenatural de parte de Dios, decirle al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Esto, mis amados, no sé si se acuerden también cuando iba a tener la entrada triunfal a Jerusalén y él mandó a sus discípulos también por delante y les dijo que allí iban a encontrar un pollino, un asno, pues prácticamente bebé. Y bueno, así lo encontraron y pídanlo prestado y exactamente todas las indicaciones tal y como el Señor las dice. También cuando me viene a la mente cuando él se necesitaba dinero para algo y él manda también a sus discípulos y le dice, miren, tomen un pez y ahí de la boca ahí va a estar el dinero. Y no sé si se acuerden cuando hace rato que Ricky comentaba del paralítico cuando rompieron el techo y lo bajaron sus amigos de la casa. Y en ese momento dice que los escribas y los fariseos estaban cavilando, maquinando, mal pensando en su corazón, porque le dijo, tus pecados te son perdonados, y ellos decían, ¿quién es este hombre para perdonar pecados? Entonces Jesús, sabiendo los pensamientos de la gente, les dijo, para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, a ti te digo, le dijo el paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, esta cuestión sobrenatural de parte del Señor, pues siempre la tuvo. Él podía llamar a ángeles, a centenas, millares de ángeles a que lo rescataran de la cruz, a que le dieran comida cuando estaba siendo tentado en el desierto, a que, como estaba escrito, si él caía en ese precipicio, se lo dijo Satanás, que conoce la Escritura, dice, tus ángeles cerca de ti te guardarán para que tú no caigas o sea, ahora sí que no tropieces tú con piedra. Entonces, todas estas cosas, el Señor siempre gozó de ese privilegio, en esa humildad de hombre. Algunas veces él se tenía que conducir exactamente como un hombre, sufriendo con esa aflicción, con esos sentimientos que tú y yo tenemos, esas emociones que tú y yo hemos experimentado, esa incertidumbre que tú y yo hemos experimentado, porque dice que, por eso dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios, él se había despojado de esa forma de Dios y se había hecho hombre, pero como hombre siempre fue obediente, siempre fue Dios y siempre fue sobrenatural. Pero en esa humillación muchas veces él se despojaba de esas cosas y se consideraba, se humillaba haciéndose semejante a los hombres. Pero todo esto ¿para qué? Porque eran las indicaciones y los mandatos de nuestro Padre Celestial que le había dado. Él simplemente estaba haciendo la voluntad del Padre como lo expresa en la Escritura muchas veces. Entonces dice, Él les mostrará el gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y justamente lo que la palabra de Dios dice. Cuando vimos que en la tormenta Él dijo que iban a pasar al otro lado, finalmente los hombres como nosotros que estaban allí en la barca se llenaron de temor, se llenaron de angustia, pensaron que morían
y el Señor los reprendió y el Señor había dicho que iban a pasar al otro lado y pasaron al otro lado. Aquí que podemos ver en el versículo 16, dice, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como Él les había dicho. O sea, la palabra de Dios, mis amados, siempre se va a cumplir. La creas o no la creas, tengas dudas, tengas incertidumbre, tengas muchas cosas, la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Dice, y prepararon la Pascua. Entonces, todos los planes del Señor, como los vemos, perfectos. Aquí el versículo 17 dice, y cuando llegó la noche, vino con los 12. Aquí en Lucas, que es el pasaje paralelo 22, versículo 15, vemos y nos narra cómo Jesús anhelaba pasar este tiempo de Pascua con sus discípulos antes de padecer. ¿Por qué? Por lo que yo les había dicho, porque Él iba a terminar con la Pascua tradicional del Antiguo Testamento e iba a establecer la Cena del Señor como esta nueva celebración, la que nosotros en un momento dado más, en unos minutitos más, vamos a estar celebrando en este memorial. Y ahora Jesucristo se iba a presentar como ese cordero, ya no iba a ser el cordero que antes tomaban, Él mismo se iba a presentar como este cordero y vemos cómo esto también se los había anunciado. Cristo mismo a través de los evangelios en diferentes lugares y todo el Antiguo Testamento nos marcan, así como el Salmo 22, como Isaías 53, como todas las profecías que Ricky nos compartió de Daniel, y bueno, en Ezequiel, bueno, hay muchas profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan y posesionan a Jesús como ese Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, y que Juan, cuando lo presentó en Juan 1:29, él dijo, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, él tenía un enorme deseo de estar con sus discípulos y darles esta explicación, pero quitar este antiguo pacto, ¿para qué? Para establecer un nuevo pacto con ellos, pero ¿sabes qué, mi amado? Contigo y conmigo. Y esto es impresionante, porque esto cambia la perspectiva de tu vida y de mi vida. Aparte tenemos un mejor pacto, una sangre que de un sacrificio que de una vez por todas no cubre, sino limpia el pecado de la humanidad, para que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces esto estaba estableciendo algo maravilloso, algo celestial, algo que de alguna manera pues nosotros muchas veces no alcanzamos a entender. Y saben que lo más interesante es que lo estaba haciendo de forma voluntaria, porque en esa condición de hombre, dice la Biblia, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, en esta condición de hombre se hizo obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual su nombre fue exaltado solo hasta lo sumo, y fue un nombre, y es un nombre sobre todo nombre que se nombra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y van a ver, mis amados, que va a llegar el momento que los que creemos, los que están tibios y que medio que simpatizan con el Evangelio, y los que no creyeron, todos sin excepción, doblarán sus rodillas ante el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios siempre se cumple. Versículo 18. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, les dijo, de cierto les digo, que uno de ustedes que come conmigo me va a entregar. Les hace una revelación muy dolorosa, una revelación también muy acalambradora, porque en aquel día dice la Escritura que llegarán unos y le dirán, en tu nombre hicimos esto e hicimos esto otro. Y el Señor Jesucristo les va a decir, imagínense qué acalambrador, cuando la gente, teniendo la oportunidad de seguir a Jesús, teniendo la oportunidad de exponerse a su palabra, teniendo la oportunidad de cada domingo conectarse a las 12,
para escuchar la Escritura, y cuando tengamos la oportunidad de reunirnos, venir a la iglesia de manera puntual, alabar al Señor, de tener los devocionales, de participar en los discipulados de los miércoles y los viernes, en la célula de los miércoles y los viernes, y los discipulados de los martes, y de todo este manjar, todo este buffet celestial que el Señor pone en nuestra mesa, y no lo hagamos, el Señor, así como Él está revelando esto, y les dice que uno le va a entregar. ¿Por qué? Porque despreciaron a Cristo. Así en ese día les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca les conocí. Y esto, créanme, que va a ser un tiempo, pues de verdad terrible, de horror y de tormento y de angustia, pero eso es parte de la justicia de Dios, porque si no, no habría justicia. Dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así de simple. O sea, tienes al Hijo, tienes la vida; no tienes al Hijo, no tienes la vida. Así se concluye el Evangelio. Versículo 14. Entonces ellos comenzaron a entristecerse. Este personaje era un actor, porque se entristecieron, o sea, generó una tristeza común, o sea, generalizada, y a decir uno por uno, fíjense, uno por uno, en ese momento solemne, donde ellos seguramente estaban participando de esta Pascua, comiendo, dice, y seguramente con conversaciones celestiales, el Señor revela esto y expone a Judas, y y estas personas en este momento todavía no saben. Dice uno por uno, dice: seré yo, y otro: seré yo. Entonces ellos mismos, este actor era tan increíble, tan celestial. Por eso les digo, dice: estos, refiriéndose a los Judas, dice: son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, mis amados, ¿cuál es la aplicación práctica? Nosotros no usemos disfraz. No ocupemos la hipocresía. No ocupemos la queja, la murmuración, la traición. Cuando tú tengas algo que hablar, háblalo de frente con la gente. No hables a sus espaldas. No critiques a los servidores, no critiques al pastor, no critiques a la iglesia, no critiques a tus hermanos, no censures a tus padres, no murmures de ellos, no te mantengas ni te muevas en medio de hipocresía. El Señor dijo: estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Dios detecta el corazón hipócrita. Nunca vengas con hipocresía delante de los ojos de Dios. Te lo digo de verdad, con un temor y temblor, porque esto no lo podemos hacer, mis amados. Tenemos que ser una iglesia cristalina, una iglesia transparente. Esta persona era un actor maravilloso, usando los atributos de Satanás para sus fechorías. Pero no por eso, mis amados, deja de ser culpable. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, dejemos esos besos de Judas, como se dice vulgarmente. No, pues un beso de Judas. O sea, ¿cuánta gente besa, abraza, sonríe? Y luego no hagas el antagónico. No, yo no sonrío, no, porque no soy hipócrita. No, pero el amor de Dios está en ti. O sea, ni la una ni la otra. Perdona, soporta, relaciónate, ten comunión. Y yo sé que definitivamente va a haber personas con las que vas a tener una mejor comunión, vas a comulgar en gustos, en aficiones, espiritualmente, y eso te va a unir definitivamente. Y no todo mundo vamos a ser monedita de oro, pero dejamos de todo de lado toda esta levadura, porque esa levadura va a leudar toda tu masa, todo tu ser, toda tu relación. Cuando lleguemos aquí y nos reunamos y tengamos ese grande privilegio de parte de Dios, no dejemos
de amarnos, soportarnos los unos a los otros, de vestirnos de amor, de entrañable misericordia, de benignidad, de bondad, como dice Filipenses 4:8, todo lo bueno, hombre, todo lo puro, en eso piensa. No estés pensando en qué se equivoca la gente, porque eso contamina tu corazón y leuda tu vida. Haz lo que Cristo dice y vas a ver que va a ser medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Nada más como aplicación práctica. Y aquí el versículo 20, que esto, y respondió y les dijo, es uno de los 12, o sea, uno de los 12 que están aquí, el que moja conmigo en el plato. O sea, ahí ya evidencia completamente a Judas, que seguramente estaba hipócritamente cerca de él, y ahí estaba mojando su pan en su plato junto con Jesús. Y hay otros evangelios, particularmente Juan, donde nos explican un poquito más de esto, pero bueno, eso ya lo veremos después, no es tan relevante. Entonces, aquí pues vemos que esto es algo lamentablemente pues muy acalambrador y que nos debe de hacer pues pensar, considerar y reflexionar. Pero todo esto, mis amados, esto de que el Hijo del Hombre iba a ser entregado, el mismo Señor Jesucristo lo había predicho, lo había profetizado. El Antiguo Testamento en todas partes está profetizado que esto iba a acontecer. Y por eso Pablo, ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, nos puede anunciar de manera categórica, Cristo murió por nosotros. Dice, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto, mis amados? Que nada está fuera de orden, que todo está perfectamente bien diseñado, aunque sí cabe la pena aclarar que Dios ciertamente sí utilizó a Judas, Él lo seleccionó, dice, acabamos de ver que el domingo anterior citamos donde Él los seleccionó a los 12, dice, no, los seleccionó ya a los 12, inclusive al hijo de perdición, pero en su omnisciencia, en su sabiduría, en su soberanía, Él sabe perfectamente bien quiénes son las personas que le pertenecen y por eso las elige. No es una elección injusta, parece así como una elección arbitraria. No, nosotros tenemos que confiar en sus designios, en su soberanía y en su omnisciencia, en la perspectiva celestial, como aprendimos en la oración. Él tiene una perspectiva celestial que tú y yo no conocemos, y en esa perspectiva celestial tú y yo, en su gracia y en su misericordia, fuimos elegidos. Pero Él ya sabe también quién lo va a traicionar, Él ya sabe el corazón hipócrita, Él ya sabe quién no es sincero con Dios, Él ya sabe perfectamente bien quién pues no manifiesta ningún interés en la persona de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no abre la Biblia. No abren la Biblia, pueden estar en la iglesia, pueden estar sirviendo, pero no abren la Biblia. No es posible que la gente no abra la Biblia, no tenga un devocional, no permita que Dios todos los días le hable en algún momento de su vida. Párate más temprano o duérmete un poquito más tarde, pero hazlo, mi amado, hazlo, mi amada, y no dejes de conectarte. Entonces, esta responsabilidad, mis amados, la tenemos todos, y Judas era culpable por sus acciones y sus perversas intenciones de traicionar a Jesús en lugar de seguirle y en lugar de unirse a los 12. Pero Cristo ya sabía que su corazón estaba perverso, estaba pervertido, estaba corrompido, y sus intereses por estar con él y estar en ese grupo eran equivocados. Eran políticos, eran materialistas, eran por puesto, pero no eran de corazón, lo que decía Ricky ahora yo en la mañana. Eso no estaba en su corazón, no estaba en su corazón ese arrepentimiento, ese deseo y ese anhelo de conocer verdaderamente al Señor Jesucristo y conocer su obra. Dice, y hay de aquel hombre, hay es una expresión de juicio y de condenación.
porque la luz vino al mundo, dice, y esta es la condenación, esto es bien importante, y esta es la condenación, que la luz, es decir, Cristo vino al mundo, vino a tu vida, vino a mi vida, pero los hombres, podemos ser tú y yo, que Dios nos libre, pero podemos ser tú y yo, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y la gente no quiere dejar su mentira, no quiere dejar su engaño, no quiere dejar su fornicación, no quiere dejar sus redes sociales, no quiere dejar sus programas o sus páginas torcidas, no quiere dejar nada de eso. No están satisfechos al alimentar su carne. Por eso la luz viene al mundo y los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y no vienen a la luz. ¿Por qué? Para que no sean reprendidas. Entonces, el Señor Jesucristo dice que no vino a condenar a nadie, no vino a condenar al mundo, Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. Pero las decisiones, sí hay una responsabilidad, definitivamente, sí hay una responsabilidad individual en cada persona, y son misterios que el Señor en su momento nos los va a explicar y va a sacar todo a la luz. Dice la Biblia, en parte conocemos y en parte somos, pero entonces cuando estemos con Él conoceremos realmente cómo fuimos conocidos, porque Dios te conoce. A Jesús conozco, dijo el mismo demonio, y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Pablo era un conocido de Dios, por eso con Pablo no se metía, pero ustedes quiénes son. Con unos incrédulos que pretendían exorcizar a gente, copiando lo que hacía Pablo y las manifestaciones del Espíritu Santo que se movían en Pablo. Ellos querían tenerlas, pero saben que igual por motivos equivocados, por motivos cerrados, por tener y gozar de ese poder, y también para tener ganancias deshonestas, porque ellos cobraban y Pablo no. Entonces, a lo largo de la Escritura, mis amados, podemos ver tantas cosas que pues definitivamente pues nos podemos sorprender de todo lo que el Señor tiene y de todo lo que el Señor nos advierte. Pero mira, pasa por favor a Hebreos, ahí en el capítulo 10, el versículo 26. Y vean, esta es la situación justamente de Judas, y es la situación de muchas personas que han tenido la oportunidad de conocer el Evangelio y se conectan cuando quieren y asisten a la iglesia cuando ellos dicen que pueden. Entonces, pues no podemos esperar que el Señor así te conozca o que tú conozcas a Dios, porque Dios se revela todos los días a través de la Biblia, es el Dios de la Biblia. Dice el versículo 26 del capítulo 10 de Hebreos, porque si pecáremos voluntariamente, yo quiero preguntar, ¿esta traición de Judas era voluntaria? ¿Quién estaba buscando la oportunidad o la ocasión para entregarle? ¿Quién fue a decirle, sabes qué? ¿Quién fue con los sumos sacerdotes, con los principales sacerdotes? ¿Lo mandaron? ¿Lo mandó Jesús? ¿O él fue por su voluntad? ¿A quién le ofrecieron esas 30 monedas de plata? Todo, mis amados, nosotros no culpemos a Dios. Nuestras acciones incorrectas delante de los ojos de Dios son responsabilidad personal. Porque dice la Escritura que no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que juntamente con la tentación te dará la salida para que puedas resistir. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13, por si estás tomando nota. Dice, pero si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿creen que Cristo es la verdad? Jesucristo, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Judas había conocido la verdad? ¿Te ha sido revelada la verdad a ti lo suficiente como para que ya tengas una responsabilidad? Dice, no quiere decir que con eso dependa tu salvación. Tu salvación, todo depende de Él. Todo es por Él, en Él y para Él. Pero por esa situación que dice Pablo, comamos y bebamos, al fin que mañana moriremos, o sea, o démosle vuela al hilacha, dice, de ninguna manera. Pequemos voluntariamente y hagamos las cosas en desorden, de ninguna manera. Eso no es una cuestión permisiva, pero nosotros ciertamente sí estoy
completamente categórico te lo digo, hay una responsabilidad en la decisión de Judas, porque Dios es un Dios justo. Y hay una responsabilidad también en aquellas personas que están perdidas, como como Judas que estaba perdido. Dice, lo vuelvo a leer, pero si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Pasemos por favor al versículo 29. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisoteara al Hijo de Dios? Judas pisoteó al Hijo de Dios, yo creo que sí, lo entregó. Y nosotros muchas veces el Señor viene a nosotros y nosotros lo entregamos. Como cuando te dan algo, te dan te ofrecen así, te pasan unas, digo, es un ejemplo muy trivial, ¿no? Pero te pasan una bolsa de papas y tú dices, no, gracias. Así viene el Evangelio, viene una persona a ofrecerte el Evangelio, toca tu puerta, te llama, te exhorta, te anima, te comparte, y tú le dices, no, gracias, desechas al Hijo de Dios. Dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta o se avergonzara del Espíritu Santo de gracia? Versículos 35 y 36, por favor. No pierdas, pues, tu confianza, que tiene grande galardón, porque te es necesaria la paciencia o la prueba, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, alcances la promesa. Ese es el llamado que tenemos, mis amados, al Evangelio. O sea, Judas nunca tuvo confianza, ni siquiera es que la haya perdido. Como el que no se salva, nunca se salvó, nunca fue salvo. Entonces, esto pues queda para nosotros y como ejemplo para nosotros, para que nosotros reflexionemos cómo estamos delante de los ojos de Dios. Versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó un pan y lo bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, las dio y bebieron en ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, aquí prácticamente vemos él cómo está celebrando la Pascua, pero él está anunciando un nuevo pacto. ¿Y por qué anuncia un nuevo pacto? Pasa por favor aquí conmigo a Corintios. Ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Y esta es una exhortación también del apóstol Pablo. Y esta es una exhortación a esta nueva celebración. Límpiense pues de la vieja levadura, o sea, de ese viejo pacto, para que sean nueva masa, sin levadura, como son, o sea, ya afirmando que ya nosotros al tener una relación con Cristo y Él ser nuestro Señor y nuestro Salvador, porque nos hemos arrepentido y nos hemos tomado de su mano y no nos hemos permanecido en Él, entonces somos esa nueva masa, sin levadura, como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Quién dice que es nuestra Pascua? Cristo. Él es nuestra Pascua y ya fue sacrificada por nosotros. Aquí nos está abriendo el entendimiento. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de la maldad que era la anterior, sino con panes sin levadura, como podemos ser nosotros. De sinceridad es lo contrario, escúchame bien, a la hipocresía, y de verdad que también es lo contrario al engaño, a la mentira y a la misma hipocresía, porque eso definitivamente no viene de Dios. Ahora, en medio de todo esto, mis amados,
el Señor, en este nuevo pacto, el Señor genera algo maravilloso y hay una promesa para ti y para mí, donde nosotros podemos estar seguros que vamos a permanecer y que nos va a dar los elementos y la capacidad para seguir adelante. Abre la escritura, por favor, ahí en Jeremías, capítulo 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, es decir, con los creyentes, y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Aquí lo deja perfectamente bien claro. Ya no va a ser ese pacto, ese sacrificio de esos corderos que tenían que sacrificar anteriormente, y todo eso ya no va a ser eso. Dice, pero este es el pacto que haré en la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, después de que Cristo viniera y fuera el Cordero de Dios que quitara los pecados del mundo y se convirtiera en el Cordero inmolado que ocuparía nuestro lugar en la cruz. Daré mi ley en su mente y la escribiré, ¿en dónde? En su corazón. Con lo que empezamos esta reunión y con lo que estamos concluyendo esta reunión. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ahorita sí podemos decir, Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y como su pueblo, si verdaderamente lo hemos seguido por su gracia y por su misericordia, no porque seamos mejores que los demás, podemos decir esto y podemos participar de esta gran celebración. Y esto es algo que realmente pues a mí me llena de gozo, porque veo que es algo que sucede cuando nosotros tenemos esta doctrina sana y nos exponemos a la palabra, y por la gracia de Dios podemos hacerlo con un corazón sincero y en plena certidumbre de fe, libres de levadura y de toda contaminación, podemos hacerlo así. Eso también viene en Hebreos, dice y no enseñará más ninguno a su prójimo. O sea, cuando la gente en común se reúne para recibir diligentemente la palabra de Dios, dice la Escritura que no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, porque la palabra de Dios se interpreta a sí misma, y ahí vemos lo que dice para mí y cómo lo puedo aplicar. Entonces esto es una revelación para verdaderamente los que por su gracia, pues Él nos ha limpiado y nos ha sacado de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable. Cuando el Señor dice, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán. En esos grupos, en esas células, de verdad va a llegar el momento donde todos le conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mis amados, esto es una exhortación maravillosa y celestial, y este es el nuevo pacto, de que Él va a poner sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. No necesitamos más, mis amados. Y terminamos con este versículo. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Es decir, esta fue la última cena. Él con esto concluyó con ese pacto antiguo, estableció un pacto nuevo. Hoy nuestra celebración consiste en recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y vamos a pasar a Corintios 11, y con esto de Corintios 11, 1 Corintios 11, sí, por favor. Todos nosotros vamos a preparar los elementos, que espero que los tengan allá a la mano. Y antes de participar de esto, quiero pedirles encarecidamente que las personas que no se han estado conectando de manera regular, y que en términos generales no tengan una verdadera relación con el Señor, pues no te preocupes, no se desecha a nadie, por supuesto,
Pero esto es muy importante porque aquí hay indicaciones que quisiera que leyéramos juntos. Dice, de manera que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, estos elementos que simbolizan este memorial, no podemos utilizarlos de manera arbitraria o de manera indigna. Si tú lo vas a hacer con dignidad, es porque tú vas a tomar un compromiso sí o sí con el Señor Jesucristo. Y no es que se te esté torciendo la mano, mi amado y mi amada. Es porque aquí hay advertencias, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Ahora, esto no exime a aquellas personas que recientemente se han empezado a conectar de manera correcta en las células, se han empezado a discipular, no, bienvenidos y participa, por favor. O sea, esto no tiene que ver con tiempo, esto no tiene que ver con antigüedad, esto tiene que ver con integridad de tu corazón, lo que vimos desde el principio y lo que hemos visto a lo largo del Evangelio de Marcos. Entonces dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, aquí viene una advertencia, sin discernir, es decir, sin haciéndolo nada más por hacerlo, el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Entonces, mis amados, aquí simplemente, pues quiero que hagamos un preámbulo, y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo y quieres pues conectarte ya a las células, porque toda persona todo creyente pues es llamado, ¿no?, a nutrirse de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo puedo hacer estas cosas sin estarme nutriendo? Sin buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, sin tener mi mirada en las cosas de arriba, sin tener puestos mis ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En qué momento? En este tiempo de confinamiento, en este tiempo de desempleo, en este tiempo de crisis, en este tiempo de enfermedad, en este tiempo de aflicción, de dolencia, en este tiempo justamente, mi amado. Entonces vamos a hacerlo con dignidad. Y voy a pedir que oremos y hagamos una oración para aquellas personas que en verdad no es algo que quieren hacerlo nada más por hacerlo, sino porque definitivamente van a comprometerse, no conmigo ni con la iglesia, porque nosotros no somos más que servidores, no somos nada especial, sino se van a comprometer con el Señor Jesucristo a estarse conectando, a participar de todo lo que dice la Escritura. Él los va a capacitar, Él va a poner sus leyes en tu mente y en tu corazón, y esas leyes, su palabra, te va a dar la capacidad, junto con la obra del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, para que nosotros podamos vivir esto y hacerlo de manera digna. Cierra tus ojos ahí, y tú que pues tienes dudas, pero realmente ya llegó el momento donde tú definitivamente ya te vas a incorporar a la grey de Dios, porque por todo esto que has oído, pues tú sabes que el Señor viene pronto y que no quieres ser de esas personas que diga, apartados de mí, hacedores de maldad, porque nunca te conocí. Esto es para que tú también, no es que yo hasta participé de la Santa Cena, no, nunca te conoció el Señor. Hazlo con dignidad. Entonces, sí es importante que tomemos unos minutos y digas conmigo: Padre Celestial, en esta hora te doy gracias por tu Santo Espíritu y tu palabra que se revelan a mi vida. Quiero pedirte que me perdones, Señor, porque quiero formar parte de ese nuevo pacto, de ese pacto donde tú amorosamente me recoges de las tinieblas y me llevas a tu luz admirable. Me recoges de esa vana manera de vivir que he tenido durante tantos años, y a través de este acto de perdón, Señor, yo vengo a ti y te pido que me perdones de toda mi maldad,
de todos mis pecados y me comprometo, Señor, a reconocer que tú eres la vid y que yo soy un pámpano y que separado de ti nada puedo hacer. Por lo tanto, Señor, te pido que me limpies y me perdones. Tú conoces toda mi maldad, conoces todos mis pecados. Límpiame con tu sangre que fue derramado en la cruz, para que en esta hora, Señor, yo pueda ser limpio de todas mis culpas y todas mis maldades, y pueda ser limpio, Señor, porque tú dijiste, Señor, en tu palabra, ustedes son limpios por la palabra que les he hablado. Y por eso mismo, Señor, yo declaro delante de tus ojos, mi Dios, que yo soy limpio por esa sangre que derramaste en la cruz, por todos mis pecados y por toda mi maldad. Y en este momento, Señor, no es mi capacidad, sino lo que tú hiciste en la cruz, lo que me permite comprometerme contigo, a seguirte día con día, a abrir la Escritura, a tener mi devocional, a dejar que tú me hables y a conectarme domingo a domingo y a instalarme en alguna célula, porque ciertamente necesito hacerlo. Hay teléfonos, hay internet, hay Face. Ustedes pueden escribir y sin duda serán orientados para poderse incorporar a alguna célula. Pero di, Señor Jesús, una vez limpio con tu sangre, Señor, ven a mi corazón, toma mi vida, perdóname de mis pecados y límpiame, Señor, porque quiero convertirme en tu Hijo. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Nos disponemos ahí en sus casas y nosotros aquí en el auditorio a participar de estos elementos de la Santa Cena. Repartan ahí en su casa con los que van a participar de estos elementos, por favor. Es juguito de uva, que como un elemento que no representa, sino simboliza lo que fue la sangre de Cristo derramada. Y este pan, pues es ese pan sin levadura, que representa ese pan que descendió del cielo y representa el cuerpo, o simboliza el cuerpo de Cristo que fue molido por nuestros pecados. Y abrimos la escritura, por favor, ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comer, este es mi cuerpo, que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. No es el cuerpo de Cristo. Esto simplemente es un memorial que representa el cuerpo de Cristo, y que ese cuerpo de Cristo en la cruz y en el Calvario fue partido. ¿Por quién? Por ti y por mí. Y dice que cuando hagamos esto, lo hagamos en memoria de Él. Entonces vamos a participar de este elemento que simboliza simplemente el cuerpo de Cristo que fue partido. Cuando lo pongamos en nuestra boquita y lo molamos, así fue molido. Molido fue por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, dice la Biblia, fue sobre Él. Entonces participemos de esto. Así fue molido por nuestros pecados el cuerpo de Cristo. Y lo recordamos, Señor, y te lo agradecemos. Y no queremos olvidarlo nunca, Señor. Y por eso hacemos este memorial que tú nos mandaste,
porque es una fiesta, porque si tú no hubieras muerto por nosotros y tu cuerpo no hubiera sido molido, nuestro cuerpo hubiese tenido que ser molido, pero tú estabas ocupando nuestro lugar y nos libraste de la muerte. Y hoy nosotros podemos ser panes sin levadura que prediquemos este evangelio. Seguimos leyendo, versículo 25. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebas. Y vuelve a decir lo mismo, en memoria, nada más es memoria. Este elemento no es la sangre de Cristo. Algunas veces por falta de conocimiento pueden decir esto es la sangre de Cristo. No, no es la sangre de Cristo. Esto es un elemento simplemente que simboliza la sangre de Cristo. ¿Para qué? Está muy claro en la Biblia. Para que nosotros recordemos que esta sangre fue derramada en la cruz para limpiarnos de todos nuestros pecados. Y la sangre de Cristo no nada más cubrió como la de los corderos, sino nos limpió completamente de todo pecado y de toda maldad. Cada vez que la bebamos, representada en este juguito de uva, simplemente es para memoriar, para recordar lo que Cristo hizo por nosotros, derramando su sangre en la cruz por tu vida y por mi vida. ¿Para qué? Para limpiarnos de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esa sangre sí pudo limpiar nuestro pecado, nuestro corazón y nuestra mente de toda maldad. Bebamos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebas esta copa, es decir, esto como iglesia lo vamos a hacer de manera regular, pero ¿qué estamos haciendo? La muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. O sea, estamos anunciando que Él murió sin mancha, sin culpa, tomó nuestro lugar, todo fue en el tiempo perfecto, en el tiempo exacto, simple y sencillamente porque nos amaba, porque Él tiene un plan eterno para tu vida y para la mía. Y bueno, nosotros con eso recordamos y somos agradecidos. Entonces, hemos terminado esta reunión, hemos recordado todo lo que Él hizo por nosotros, hemos tomado estos elementos que nos permiten tener memoria en cada momento de nuestra vida de que Él es el único santo, el único que sin pecado, el único que perfecto, tuvo que ir a la cruz para que esa sangre fuese pura y ese cuerpo fuese sin pecado. Y eso satisfizo las demandas del pacto de sangre que había demandado nuestro Padre Celestial y que estaba así escrito, que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces en Él estamos completos. Recordemos en todo tiempo esto para que seamos agradecidos. Y Señor, te damos gracias por ese maravilloso sacrificio que tú hiciste en la cruz, que nos permiten día con día exponernos a tu palabra. ¿Cómo no aprovechar el exponernos a tu palabra? ¿Cómo no tener ese devocional? ¿Cómo no hablar contigo todos los días a través de la oración? ¿Cómo no reunirnos, aunque sea de forma virtual, los que servimos en esta iglesia? ¿Cómo no pertenecer a una célula? ¿Cómo no discipularnos, Señor? ¿Cómo no hacer todas estas cosas si te necesitamos, mi Dios? En el nombre precioso de Jesús, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén. No estamos despedidos. Vamos a pasar unas alabanzas y no hay anuncios. ¿No? Con la alabanza nos despedimos. Mi familia amada, eso es una celebración, es un momento para celebrar por todo lo que Cristo hizo. Despidámonos de todo corazón alabando a nuestro Dios, que es lo que hacían también en esa celebración. Cantaban un par de alabanzas
Salmo 18, 118, perdón.